Listo, buenas noches. Les pido por favor a todos los participantes que se pongan en mute para evitar ruido de fondo. Y bienvenidos a el webinar de hoy, cómo pagar el college o la universidad, si lo queremos ver en español, de mi hijo. Mitos y realidades. Este es un espacio patrocinado por Growth Wealth Management, tu firma de asesoría de inversión de confianza. Somos los asesores financieros que te damos acceso al mundo de las inversiones con las mejores estrategias y empresas de primera línea. Y miplan.org, una plataforma informativa que te da los tips y los datos de cómo manejar tu dinero y hacer tu planificación financiera. Bienvenidos a la presentación de hoy. Vamos a conversar unos 35 minutos acerca de los distintos mitos de cómo pagar el college de nuestros hijos y cómo tomar estos mitos y ponerlos a trabajar en nuestro favor. Nuevamente, disculpas, hubo una pequeña inconveniente técnico que ya se solucionó. Seguimos ahora entonces un poco una breve presentación mía. Soy un asesor financiero con 20 años de experiencia. Cuento con todas las licencias y registros de FINRA y de otros entes regulatorios. Adicionalmente, estoy certificado en College Funding Specialist, lo que también me ha dado ese conocimiento adicional en los temas muy específicos o muy particulares de planificación para pago de college, o si ya están en esa etapa de cómo pagar para college. Un poco de mi trayectoria académica: soy ingeniero de sistemas de la Universidad Metropolitana de Venezuela, con una maestría MBA de la George Washington University. Les comento también, bueno, soy el padre de dos niños, de 15 y de 12 años, o sea que los temas de college también los tengo muy en mi corazón. Y bueno, soy un claro ejemplo de esta cultura profesional de hispanos que llegamos ya de adulto, aunque yo viví tanto de niño como en un par de años en Business School, pero siempre estamos un poco más alejados de lo que es estos temas de taxes, de retirement, de college planning, que los estadounidenses ya tienen en un chip en su memoria, vamos a decir. Bueno, antes de comenzar les quiero hacer una breve reseña o una breve historia de lo que de unas curiosidades que me trajeron a este mundo de college. Y es que cuando me estaba iniciando en este tema, con una colega en una conferencia, me comentó su historia en relación al college. Me comentó de que cuando ella tenía 17 años, hija de cubanos de primera generación, su proceso de college fue muy complicado y se sintió muy sola, porque ella tenía el reto de no solo buscar la admisión de la universidad, sino también de lograr convencer a sus padres de que los pasos, los caminos que estaban tomando eran los correctos. Entonces, ella vivió situaciones que, como cuando le preguntó a su papá: mire, papá, mamá, tenemos un plan de college, y le respondieron: hija, ¿qué es eso? Ni sabían lo que era un plan de college. Que si se quedaba a estudiar en la ciudad donde ella vivía, o si se iba a otra ciudad. Los papás: bueno, pero ¿para qué mudarse? Todo el mundo estudia en su ciudad de origen. Y por último, el tema de cómo pago para college. Esta era una familia relativamente próspera y que al final no tuvo mayores inconvenientes, y la historia de Ana tuvo un final feliz. Fue a un excelente college y hoy por hoy es un excelente profesional, y más bien quiere complementar la ayuda a la comunidad hispana en contar su historia. La historia de Ana, como cualquier familia de inmigrantes o de la comunidad hispana en Estados Unidos, es que el tema de college es complicado. Y yo digo, si es complicado para los americanos que hablan el idioma y que tienen con la cultura, imagínense para el resto de nosotros. El otro componente es que no entendemos cómo funciona el sistema. Es distinto haberlo vivido uno de primera mano a, bueno, venirlo explorando ya de adulto o a través de nuestros hijos. Y la última razón es de que no tenemos la preparación para college. Estamos muy separados, muy alejados, y entonces eso nos separa un poco de
entender o estar más sensibles a lo que es esa experiencia. Pero bueno, antes de preocuparnos o de especular sobre este tema, vamos a conversar de los 5 mitos más comunes que como papás y mamás enfrentamos en esta etapa de college. Y revisando esos mitos, bueno, entenderemos mejor el sistema, vemos mejor cómo prepararnos y hacemos lo complicado más simple. Comencemos entonces con estos mitos. Les agradezco que si tienen preguntas las pueden hacer en el chat y al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas donde les puedo aclarar ese mito. Vamos a comenzar con el mito número 1. Ponemos una sesión de una música de expectativas, ¿no? El mito número 1 es: ir al college es muy caro. Y este mito es cierto. El college es costoso, es caro. Y bueno, muchos me dirán, bueno, Orlando, eso es obvio, ¿no? Pero vamos a ver qué tan caro es, ¿no? Aquí los que están en live no ven mi imagen, pero los que están en Zoom sí la ven. Como pueden ver, una universidad pública en promedio, obviamente hay unas más costosas, unas más económicas, y esto no incluye algunos beneficios de residente de Estado. Una universidad pública en promedio cuesta unos $25.000 al año. Si llevamos estos $25.000 a los 4 años, que es el promedio de carrera o de título de bachelor's, estamos hablando de unos $100.000. Si adicionalmente contamos de que hay unos $15.000 que corresponden a la gasto de vida, si el estudiante está fuera de su ciudad o de su casa, esos $100.000 de tuition o de matrícula más los $60.000 hacen unos $160.000. Con las universidades privadas el reto es todavía mayor. O sea, estamos hablando de que si una universidad privada que cuesta los $60.000 por 4 años, sería unos $240.000 y sumado los gastos de vida son unos $300.000. Entonces estamos hablando que unos grandes números para una universidad pública, incluyendo matrícula y costos de estadía, son unos $160.000. Y en el caso de una educación en una universidad privada serían unos $300.000. Y muchos me dicen, bueno, yo tenía el mito, pero el mito parece una película de terror y más adelante vamos a ver que hay cosas que nos van a ayudar a que esto no sea una misión imposible, ¿no? Y les pongo un ejemplo, siempre me gusta el sentido práctico de las cosas. Hay un señor que muchos de ustedes deben conocer por referencia, que es Jeff Bezos, el famoso fundador de la empresa Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo. Y él se graduó de una escuela secundaria pública aquí en el sur de la Florida, de Palmetto High, y logró ir a la Universidad de Princeton y sacar su bachelor's degree. Y bueno, efectivamente, un hogar de clase media logró cumplir el propósito. Vamos ahora entonces con el mito número 2. El mito número 2, vamos a poner un poco de música expectativa, es: mi hijo va a college con 100% de beca. Y usualmente cuando estoy conversando con otros padres en los campeonatos de fútbol, soccer de mis hijos o socialmente, el tema de college llega siempre. Bueno, el college es muy caro y yo espero que mi hijo vaya con beca. Y el hecho de que esperemos que nuestros hijos vayan con 100% de beca es un mito que es falso. Y veamos ahora por qué. Y la estadística basada en estudios recientes, y aquí la data es complicada, ¿no? Porque las instituciones universitarias no quieren dar la data, y más bien es un sondeo de encuestas realizadas con estudiantes. La realidad es que menos del 3% de los estudiantes logra alcanzar ese 100% de beca que incluye la matrícula o tuition, más los costos de vida. Y eso es un porcentaje muy pequeño. O sea, menos de 3 estudiantes de cada 100 logran complementar ese propósito. Pero, así como está ese dato, esa realidad, hay un dato bien interesante, y es que, vamos a decir, más de un 50-70%, esto varía dependiendo de la categoría, logra conseguir algo de beca. Entonces, el mensaje en este mito es bien particular. Es difícil que todo el costo se cubra con becas, pero sí es muy posible conseguir algo de becas para pagar ese costo. Y
Entonces, esta película de terror, que pareciera que el costo de college nos está persiguiendo por allí, se pone complicado con el tema de las becas, pero como les digo, hay unas luces que hay que trabajar. Nuevamente, pongamos un caso práctico, una familia que conocí que estaba en este proceso, no les dio mucho tiempo de prepararse porque ellos llegaron 3 años desde que el muchacho comenzara college, era muy buen tenista y ellos su estrategia la buscaron realizar por la actividad deportiva del joven. Entonces pensaban, bueno, un buen tenista, tenía un buen ranking en torneos y en diferentes actividades. La realidad es que aplican, la parte académica logró las admisiones. Cuando llegan los ofrecimientos de beca deportiva eran del 25 al 40% solamente. Eso fue una gran decepción, un golpe bajo, como dirían en los boxeadores, pero la razón para esto es que el departamento la actividad deportiva solo daba 1 o 2 becas completas a estudiantes por año y bueno, hubo jugadores o deportistas que estaban más adelante en ese año de aplicación. Pero bueno, este joven tuvo final feliz, más adelante les voy a dar más detalles de cómo lo hicieron, pero es un poco para tener las expectativas y el plan de acción coherente con la realidad. Habiendo dicho esto, vamos al mito número 3, perdón. El mito número 3, la expectativa. Bueno, si el college es muy caro y no tengo la beca completa, el college lo deben pagar los padres. Y sobre todo cuando venimos de Latinoamérica, nos sentimos con esa responsabilidad o con ese compromiso, aunque las realidades económicas sean distintas. Veamos que ese mito es falso. El college no tiene que ser una responsabilidad exclusiva de los padres. Y aquellos que me han visto en otros webinars conversando sobre este tema, está la famosa mesa de 4 patas de pago de college. Y es si nosotros llevamos algo muy pesado, lo tenemos nosotros, algo que pese 30 libras, 40 libras, podemos sentir que se nos va el equilibrio, pero si lo ponemos en una mesa que tiene sus 4 patas, el peso se balancea correctamente. Entonces, ¿cuáles son esas 4 patas? ¿No? La primera pata son los padres. Los padres definitivamente que son un gran apoyo, sea que el muchacho se quede viviendo en la casa mientras completa sus estudios de college, sea de que lo ayuden con los gastos de vida o manutención fuera de la ciudad, sea que lo ayuden con manutención y parte de la matrícula. Los padres tienen un rol clave, obviamente sin comprometer tanto la estabilidad financiera de la familia ni el retiro de esos padres, ¿no? Entonces, esa es una primera pata y bueno, ya vimos que era bastante común. La segunda pata es el ahorro, los planes de ahorro para college. Y esto es algo que definitivamente tiene un gran valor agregado. Tiene diferentes maneras de utilizarlo, lo puedes utilizar a nivel, si es un plan prepagado, lo puedes usar en las universidades de los estados, simplemente complementas la parte que no te cubran becas o que no te cubran otras fuentes, o sea que es una pata bien importante y que puedes planificar, ¿no? La puedes comenzar a trabajar desde que el niño nace. La tercera pata son becas o grants. Y como les dije en el mito anterior, es difícil obtener el 100% de beca, pero sí es muy posible que se consiga algo de beca. Y no solamente que se consiga algo de beca, sino que puedes tener varias becas al mismo tiempo. Este punto también me gusta aclarar que no tiene necesariamente que ver con financial aid o con ayuda económica. O sea, el hecho de que una familia sean profesionales, tengan un buen nivel de ingresos, de activos, no los excluye de que tengan acceso a distintas becas, sea por rendimiento académico, por minorías, o simplemente por aplicar y que el estudiante califique con sus méritos propios. De igual manera, aquellos que sí tienen una condición financiera más complicada, hay programas para este tipo de casos y adicionalmente hay grants también que dan los estados, las universidades o hasta el mismo gobierno federal. Y la última pata es el crédito educativo. Y el crédito educativo que si
el estudiante toma una cantidad que no es exageradamente grande, que puede pagar con su sueldo una vez se gradúe de la universidad, bueno, esto es definitivamente una herramienta con la que se cuenta y que bien balanceada no va a crear ningún peso ni en el estudiante ni en los padres. Los casos donde el crédito educativo deja de hacer sentido es cuando el monto es gigantesco. Supongamos que un estudiante sale con $160.000 y además tiene una carrera donde los primeros años el ingreso no es tan alto porque, bueno, se compromete el flujo de caja del estudiante, del nuevo graduado, y lo limita de comprar casa o, bueno, sus planes de vida en general. Entonces, ¿cómo vemos esta mesa de 4 patas? Si de ese 100%, de esos $100.000, tengo 15.000 aquí, 30.000 allá, 15 y 15, obviamente se balancea las 4 patas y no se hace tan fuerte ese peso. Y volviendo al estudiante tenista, vamos a llamarlo Juan para fines de ejemplo, efectivamente recibió 40% de beca académica, pero balanceado de beca deportiva, pero balanceado con becas académicas, becas de minoría, o beneficios de residentes del Estado. Él al final logró reducir sus opciones a 2 de primera calidad y, bueno, seleccionó la que le hizo más sentido y los padres no tuvieron que tocarse el bolsillo para complementar este propósito. Bueno, vamos ahora al siguiente mito, el mito número 4. Aquí, el mito número 4 viene de la mesa de los 4 patas y es, vamos a poner música suspenso, es complicado ahorrar para college. Y este mito es falso. Aunque estamos en la era de la sobreinformación y cuando buscamos en Google plan de ahorro para college, nos salen, no sé, 500 artículos o sitios web y todo te hablan con códigos, que 529, que beneficio prepagado, esto, sabrá con unos conceptos muy complicados. La realidad es que hay un plan de college que se puede hacer a la medida, o sea, en la capacidad financiera de los padres, que se puede incrementar en el tiempo, que se pueda comenzar ahorita, que se pueda comenzar después. Entonces, aquí el mensaje es falso, no es complicado ahorrar para college, pero sí hay que buscar los recursos correctos. Vamos a ver un poco cuáles son, yo en mi experiencia lo categorizo en 4 planes de ahorro, los más comunes, los prepagados, como el del estado de la Florida, South Carolina, Michigan, Texas, donde el estado, cuando digo el estado de Florida, patrocina estos programas y tiene unas reglas. En algunos casos son indexados a la matrícula de universidades públicas. Y eso es una gran ventaja porque pagas muchos años antes de que el muchacho vaya a college, aseguras el costo de la matrícula y obviamente es una gran ventaja y da una gran, vamos a decir, valor a ese dólar. En otros es simplemente para ahorrar y te deja el dinero que tienes allí para luego colocarlo en el programa de college. La segunda categoría son los planes de ahorros calificados 529. Estos son los que ofrecen algún tipo de beneficio de impuestos. En el caso de estados como Texas y Florida, los beneficios son menores, pero igual son considerados de caso a caso, de tiempo en tiempo. Y lo interesante nuevamente es entender cómo funcionan estos para ver si las limitaciones versus las ventajas hacen sentido práctico para el estudiante y la familia. También tenemos los planes de ahorro propios o autodirigidos. Estos puedes complementarlos con otros tipos de planes de retiro o planes de inversión y definitivamente que tienen muchísima flexibilidad, pero esa flexibilidad los hace peligrosos en el sentido de que pueden ser interrumpidos por la familia en el tiempo. Casualmente yo hablé con una persona que navegó por los 3 planes y al final lo que le funcionó más fue irse al prepagado, pero nuevamente esto varía de caso a caso, ¿no? Y el último tipo de plan es no tener plan. Si no hay una limitación económica, si no hay una razón de peso que limita a la familia para iniciar un plan de ahorro, no tener plan es una decisión. Es como que si tú dijeras, mira, yo voy con una pata menos
a este proceso de college. Entonces, no tener plan, si están las condiciones, es una decisión y debe verse de esa manera, ¿no? Y nuevamente aquí quiero hablarles de un sentido práctico. En una de las asesorías que yo hice, cuando se redujeron las universidades a una selección pequeña de 2, 3 universidades, la Universidad de los Sueños, la universidad ideal, con la mejor reputación, había una pequeña brecha que no se podía cubrir. Ya los padres habían llegado al tope de su contribución, se habían maximizado las becas, se habían hecho las revisiones correctas. Si en ese caso hubiese habido un plan de ahorro, aunque no fuera el ideal, esa brecha se hubiese cubierto y se hubiese podido lograr. Entonces, yo siempre digo que en muchas de las asesorías que yo hago tarde, o sea, en estudiantes de junior y senior, un poco el remordimiento de los padres es, bueno, ¿por qué no tuve esta información más temprano y pude comenzar más temprano para lograr alcanzar o llegar a esta situación con las mayores posibilidades posibles, ¿no? Bueno, vamos ahora a ver el mito número 5. Como les dije, esta película de terror se ha venido volviendo más bien inspiradora. El mito número 5 es: falta mucho tiempo para ir a college, ¿no? Y así como cuando tenemos nuestros hijos y comienzan a hablar, les buscamos el pre-K, luego el elementary o la escuela, y buscamos que en cada una de esas etapas ellos tengan el mayor enriquecimiento. Lo mismo sucede con su planificación financiera para college. Esto no tenemos mucho tiempo y basado en mi experiencia, nosotros separamos en 2 tipos las asesorías. Las asesorías de planes de ahorro y las asesorías de estudiantes tarde, ¿no? Que están en el junior y senior year, que ya están realmente viendo cómo esa mesa de 4 patas puede, o de 3 patas, o de 2 patas, dependiendo del caso, se pueda maximizar. En el caso de los planes de ahorro de 0 a 6 años, hay la posibilidad de escoger cualquier plan. El rendimiento del dinero puede rendir más de 2, 3, 4 veces, y se tiene muchísimo tiempo para que una suma pequeña haga un gran efecto en el tiempo. Pongámoslo supongamos que es $100, si tú tienes 18 años para aportarlo, nada más con el aporte es un monto que se vuelve interesante. Si tú ya estás de 6 a 12 años, los planes se reducen, los beneficios se reducen, cuentas con menos tiempo, pero bueno, igual 8 o 10 años hace sentido y puede hacer un buen plan de college. Ya después de los 12, 13 años, realmente es 1 a 1. O sea, cada dólar que ahorras va a ser más o menos ese el monto que tienes para el momento que llegas a college. Y lo que les digo, ya entonces nosotros nos enfocamos en trabajar en cómo maximizar lo que tienen los estudiantes y las familias en esa época, ¿no? Si ven el logo de mi plan y de Growth, es un árbol, y esas semillas tenemos que, desde que las ponemos en la tierra, regarlas, ponerle su abono para que nuevamente funcionen de lo mejor o sean unos árboles bien frondosos. Antes de cerrar este mito, sí les quiero comentar que cuando ya están en la edad de junior y senior, nuevamente nosotros buscamos posicionar a los estudiantes antes de iniciar el proceso de aplicación, ni siquiera el proceso de aplicaciones, el proceso de trabajo con el counselor que guía el proceso de aplicación. Y la razón es porque ese autoconocimiento, el poner en blanco y negro la realidad financiera y las expectativas tanto de la familia como del estudiante, ayuda a que ese proceso sea muchísimo más fluido. Y hay una frase que comúnmente escucho: si yo supiera en mayo, cuando recibo las cartas de las universidades, cuando inicié mi proceso en agosto del año anterior, mis decisiones hubiesen sido muchísimo mejores, o hubiese tenido muchísimo menos estrés. Así que ese mensaje va para que los padres que están en esa etapa sean bien proactivos antes de comenzar a aplicar. Bueno, con la revisión de estos 5 mitos vimos que efectivamente es costoso ir a la universidad en Estados Unidos, ir a college. El mito de las becas, no necesariamente vas a poder pagar el 100% con beca,
pero hay muchísimos chances de que tengas una contribución importante de las becas en el pago de college. No solamente son los padres los que pagan, vimos la mesa de 4 patas, y vimos también de que los planes de ahorro para college, que son parte de esa mesa de 4 patas, se pueden iniciar de una manera simple, hecho a la medida. Y aunque pensamos que tengamos tiempo, tenemos un niño recién nacido o están hijos pequeños, lo ideal es que mientras más temprano y más proactivos seamos, más podemos llegar a los temas de college. Vamos ahora a una reflexión. Porque muchas veces también se cuestiona, bueno, mis hijos van a invertir 4 años y 150.000, 350.000 en un título de college. ¿Qué tan valioso es un título de college para mi hijo? Y aquí tuve que tomarme el tiempo porque me fue difícil buscar las palabras, aunque hay mucha data para poder explicar esta situación. Y simplificando, me gustaría que aquellos padres y madres que están hoy en este webinar se acuerden de cuando tenían 17 años. Y en ese momento la expectativa era, me quiero comer el mundo, pero no sé qué hacer el día después de graduar. Entonces, para mí el mayor valor del título de college es la experiencia. Esa experiencia de 4 años que nos gustaría que nuestros hijos vivan, donde van a autoconocerse, van a hacer sus amistades, posiblemente conocer a su pareja o socios, van a buscar su vocación, van a recibir el conocimiento académico, el conocimiento técnico, de manera que cuando terminen esa etapa de college, ya tienen otra madurez. Entonces, para mí, ese es el mayor valor que da el college, esa experiencia que le podemos llamar experiencia de vida, pero en un ambiente controlado para su crecimiento personal. Y les digo, hay un título de college, hay una escuela, una universidad, un college para cada estudiante. Lo que hay es que buscarle el match. Entonces, para mí es muy importante de que el autoconocimiento y el prepararse previamente a comenzar a hacer aplicaciones, a comenzar a hacer una lista de college, esté presente, porque cuando hay un fracaso en college, sea económico, sea de escogencia de major, sea de retiro de ese college, del estudiante, el problema de origen no está ni en el college ni en el estudiante, sino en la selección. Por último, me gustaría decirles que la estadística y la data es muy favorable, obviamente mejores ingresos, mayor movilidad social, mayor autoestima, mayor satisfacción laboral, mayor éxito de emprendimiento. Si son, hoy por hoy los jóvenes dicen, bueno, no, yo no estoy tanto en la carrera corporativa, quiero ser emprendedor, quiero ser youtuber, quiero tener mi empresa. Todo eso tiene mejores posibilidades con un título de college. Así que esto es la reflexión de lo valioso que es el título de college. Me gustaría compartirle una frase de Mahatma Gandhi: la verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. Así que, como les dije, más allá de la marca del college, del costo, del título, es que ese estudiante, ese joven, aproveche esos años de experiencia para crecer. Y bueno, no creas todos los mitos, en realidad sí se puede, ya vimos cómo esos mitos se pueden convertir en oportunidades y ponerlos a trabajar a nuestro favor. Así que ya lo que queda es el trabajo de cada familia, y que cuentan con Growth Wealth Management, mi plan, y obviamente mi persona y mi equipo para asesorarles, sea en una pregunta general, sea para ayudarles a preparar su plan de college, o si ya están en esa etapa de junior y senior, posicionarlos en ese proceso de aplicaciones de college. Abro el salón para preguntas. Tengo una pregunta. Tengo 2 niños pequeños de 7 y 4 años. Hace 2 años comencé el Florida Prepaid, pero me preocupa que llegado el momento de la universidad, que necesitan o quieran mis hijos estar en otro estado. En ese caso, ¿qué puedo hacer? Esa es la primera pregunta.
y es posible combinar dos planes de ahorro. Bueno, Isabela, primero que nada felicitarte porque el hecho de que hayas iniciado el Florida Prepaid es ya una acción muy proactiva y definitivamente muy útil, que te va a ayudar en cualquier decisión que tomen tus hijos. Tú mismo has planteado parte de la limitación de ese programa, y es decir que tiene un mayor valor económico en las universidades públicas del estado de la Florida. Sin embargo, habiéndote dicho eso, si tus hijos se van a otro estado o a una universidad privada, el Florida Prepaid te permite utilizar esos fondos. Lo que sucede es que no vas a tener el máximo rendimiento, sino probablemente los aportes que hiciste con un pequeño rendimiento. Entonces, el que los tengas en el Florida Prepaid no quiere decir que los puedas usar para otra escuela, pero no vas a tener el mayor rendimiento. Y en caso de combinar dos planes de ahorro, efectivamente, yo también combino dos planes de ahorro. Yo tengo el Florida Prepaid para mis hijos y también estoy utilizando otros planes de ahorros para complementar ese Florida Prepaid, porque bueno, al final, como pudimos ver en la presentación, ahí es la mesa de cuatro patas, las oportunidades no sabemos cómo se van a presentar, y a lo mejor la mejor universidad para nuestros hijos no necesariamente es la de la Florida, y bueno, poder migrar a eso. De todas maneras, Isabela, aquí en esta pantalla puedes ver nuestros datos de contactos y de teléfono. Nos puedes solicitar una cita ya más personalizada de 30 minutos, y con mucho gusto, sea yo personalmente o alguien de mi oficina, te ayudamos a responder esas preguntas y quizás llegar a un nivel mayor de detalle en una conversación uno a uno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera tomar el micrófono para algún comentario? Bueno, parece que no hay ninguna preguntas por el momento. Bueno, no quiero abusar de su tiempo. Ya pasamos los 35, 45 minutos que esperábamos de este webinar. Aquí, mira, aquí me llegó uno. Vamos a ver si llega. Vamos a ver, que no puedo ver la pregunta aquí en Instagram. Oye, disculpen, pero el Instagram no me está cambiando la pantalla para la consulta. Bueno, esta pregunta voy a responderla ya. Aquí ya veo la pregunta. ¿Brindan asesorías específicas para ver opciones si no llegan con un plan de college para el periodo de aplicaciones? Y la respuesta es sí. Tenemos, como comenté, tenemos dos programas. Unos que son para 12 años o los primeros 12 años de los niños, que ya es más una estrategia de plan de ahorro para college. Y tenemos otro que llamamos posicionamientos de junior y seniors para college, donde lo que buscamos previo a comenzar con el counselor, dar ese autoconocimiento a la familia y al estudiante de cuál es la situación financiera, cuáles son las prioridades, y también les damos acceso a una plataforma web con la que nosotros representamos, donde puedan consolidar esa información para comparar colleges y ubicar las mesas a cuatro patas. O sea, no solamente el costo de college, el plan de ahorro, sino también cuáles son posibles becas y cómo sería el escenario. Y obviamente cuál sería el costo efectivo o el out of the pocket money que tiene que poner el padre. Este proceso lleva también a una simulación del FAFSA. El FAFSA tiene una aplicación un poco más paso a paso. Nosotros lo hacemos en nuestra plataforma web, y eso usualmente es lo suficientemente completo para que luego los padres tomen ese reporte o esa data y la puedan llevar a FAFSA. Y lo más importante, que estamos en julio, agosto, septiembre, el FAFSA se llena en octubre usualmente. La familia ya puede ver un poco lo que es la foto del FAFSA y ver cuánto les puede dar esa
vamos a decir cuánto dinero pueden recibir o cuál sería el out of the pocket money. Para los que no conocen, FAFSA es un cuestionario, una aplicación online que tanto ciudadanos como residentes llenan para ver cuál es la cantidad de ayuda financiera o out of the pocket money, puede ser vista desde los dos puntos de vista. Ayuda financiera es cuánto me van a ayudar y al final cuál es el monto neto con el que yo tengo que contribuir al pago de college. Y esa aplicación de FAFSA usualmente se llena en octubre y, si la pueden, y nosotros la buscamos simular de manera de que cuando ya llega esa etapa están con el conocimiento de cuánto sería su out of the pocket money. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos por su tiempo y estamos a sus órdenes. Que tengan muy buenas noches y el mejor de los éxitos con sus planes de college y con su planificación financiera. Muchísimas gracias. Buenas noches.